El infierno de Dante, de William Blake, nacido en Londres el 28 de noviembre de 1757 y fallecido en la misma ciudad el 12 de agosto de 1827. Poeta, grabador, pintor y místico. Él consideraba que la pintura y la poesía se complementaban y por ello su obra tiene que analizarse desde una perspectiva integral. Era un visionario místico, muy religioso, muy fanático, muy dado, incluso en su pintura, a las visiones fantasmagóricas, a las visiones de referencias bíblicas, a referencias cristianas. La pintura de Blake recrea temas religiosos y místicos, y algunos plantean que se inspiró en Miguel Ángel por el dibujo de la musculatura de sus figuras. Esto es un poquito discutible, ¿no? Ilustró libros de poemas, entre ellos los poemas suyos, los mismos, la Biblia y la Divina Comedia, entre otros muchos libros. Era un ilustrador muy conocido y muy famoso en su época. Tiene, entre otros cuadros muy conocidos también y famosos, el gran dragón rojo que inspiró el tatuaje en el libro El Dragón Rojo y el libro que es continuación del Silencio de los Corderos, y también en la película, desde luego. También pintó la escala de Jacob, una obra muy famosa de Blake. En esta obra, que es parte del infierno de Dante, llega el carro triunfal de 2 ruedas tirado por el grifón, como describe Dante, que es una bestia mitológica. Y en este caso tenemos la carne, la representación de la carne en la mujer semidesnuda o desnuda, cubierta apenas con un velo que se encuentra en la parte central y superior. Las ilustraciones de Blake han hecho decir que nunca el infierno fue tan bello. Bueno, si el infierno puede ser bello, las ilustraciones de Blake lo hicieron bello. Vitaminas. ¿Quién no conoce este término? Todos sabemos lo que es una vitamina, por lo menos hemos oído hablar de las vitaminas. Con frecuencia escuchamos hablar de vitaminas que son muy importantes para la vida, y es cierto. Con frecuencia escuchamos decir que las vitaminas previenen o curan distintas enfermedades, incluyendo el cáncer, que mejoran estados y situaciones diferentes, y sobre todo que debemos consumir vitaminas como suplemento de la alimentación, y es relativamente cierto. Recuerdo un científico de fama mundial, no voy a mencionar nombres, razones de tipo éticas, que dijo que la vitamina C prevenía el cáncer. Lo recuerdo, fue en un congreso científico, empezó a bajar aquella escalera y dice: esta es la vitamina C que previene el cáncer, si usted toma una tableta de vitamina C todos los días, no tendrá cáncer. Y él se la tomaba. Desgraciadamente, falleció de cáncer, eso sí, con 94 años, A los 94 años, bueno, pues cualquiera fallece de muchas cosas, ¿no? Pero les quiero decir que no todo lo que oigan hablar de vitaminas siempre es exactamente como lo van a oír hablar. ¿Qué son las vitaminas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo consumirlas? En este ciclo trataremos de dar respuesta a estas preguntas y algunas más. Vitaminas. El nombre fue utilizado por primera vez por el bioquímico polaco radicado en Londres, Casimir Funk, en 1912. Y lo utilizó para designar unas moléculas que son imprescindibles para la vida, vita, y que se necesitan en cantidades muy pequeñas. Vita, vida, amina, porque en química este término significa que la molécula contiene un átomo de nitrógeno por lo menos, o sea, es un compuesto químico nitrogenado, y las vitaminas son compuestos químicos nitrogenados. La mayor parte de ellas, después veremos que no todas tienen una estructura total como vitaminas, pero bueno, se les considera vitamina en un momento determinado, y actualmente se tienen un poquito separadas. Entonces, Casimir Funk utilizó el término aminas para la vida, vita, aminas, 1912. Las vitaminas participan en numerosas reacciones químicas del organismo, pero no así mismo como las ingerimos. Ellas necesitan ser metabolizadas y transformadas en su principio activo. ¿A partir de qué? De los compuestos que nosotros ingerimos. Ingerimos el compuesto, la llamada provitamina, y el organismo la transforma en la forma activa, la vitamina. La mayoría de las vitaminas de la dieta, o sea, de estas provitaminas, van a ser transformadas en coenzimas. ¿Qué es una coenzima? Las coenzimas son moléculas que participan en reacciones químicas uniéndose a enzimas y activándolas o ayudándolas a transportar una sustancia de un lado a otro. O sea, ellas tienen funciones en las reacciones químicas, pero ellas no son las que producen la reacción química. La que participa muy activamente, la imprescindible para la reacción química, es la enzima. Pero las coenzimas, y la mayoría de las vitaminas son coenzimas,
facilitan estas reacciones químicas, las aceleran o las activan. Tienen una serie de funciones. Y sin una coenzima, estos procesos o bien no se producen o serían muy lentos y por tanto no compatibles con la vida. El papel de las vitaminas es acelerar, activar y agilizar procesos metabólicos que sin ellas o no se producen o serían muy lentos. Por tanto, las vitaminas son imprescindibles para que los seres vivos realicen sus procesos metabólicos. Sin vitaminas no podemos realizar un metabolismo adecuado. Comenzamos a tener problemas de diferentes tipos y bueno, nos puede costar la vida. Por lo general, la mayor parte de ellas, si no las tenemos activas, pues pueden costar la vida. La mayoría de las vitaminas no pueden ser sintetizadas por el organismo, por lo que tienen que ser aportadas por los alimentos en forma de provitaminas. O sea, siempre se transforman, pero muy pocas de ellas, algunas de ellas se pueden sintetizar totalmente en el organismo, la mayoría no. Afortunadamente, las necesidades diarias de vitaminas son pequeñitas, muy pequeñas, y por eso las vitaminas forman parte de los llamados micronutrientes. Y aquí quiero aclarar una cosa: una cantidad grande de vitaminas que uno ingiere en la dieta no quiere decir que va a funcionar mejor. Se utilizan las que se van a utilizar. Las demás, un grupo se almacena, ya veremos cuáles, y las demás simplemente se eliminan. Así que el tomar más vitaminas no quiere decir que usted va a tener un mejor funcionamiento. Tiene que tomar las vitaminas que se necesita, no menos, pero más. No va a resolver ningún problema y a veces hasta causa daño. Eso deben tenerlo en cuenta también. Algunas vitaminas son solubles en grasas. Se llaman vitaminas liposolubles. Lipograsas solubles porque son solubles en grasa. Y esas se almacenan principalmente en el hígado. El hígado es un gran almacén de vitaminas y va liberando a medida que hacen falta. Estas vitaminas son la vitamina A, D, E y la vitamina K, ADEC. Siempre para memorizarlo decíamos ADEC. ¿ADEC qué son? Son las vitaminas solubles en grasa, liposolubles, que se almacenan en el hígado. Ellas no tienen función como coenzimas, es una de las características. Las vitaminas liposolubles tienen otras funciones, no son coenzimas. Tienen otras funciones, pero funciones importantes, muy importantes, como iremos viendo en cada una de ellas. Otras que son solubles en agua y no son utilizadas se eliminan por la orina, como ya hablamos, y eso hace que tengamos que consumirlas diariamente o cada 2, 3 días, más o menos 4 días, ¿no? Hay una sola excepción entre las hidrosolubles, o sea, entre las solubles en agua. La vitamina B12, que es la única de este grupo que también se almacena. ¿Dónde se almacena? Bueno, pues también en el hígado. El resto de las vitaminas hidrosolubles, o sea, solubles en agua, o se utilizan o se desechan, como ya les había dicho. Más cantidad de vitaminas hidrosolubles no quiere decir mejor funcionamiento del organismo, quiere decir más gasto económico si usted las compra como suplente, como suplemento dietético, y quiere decir más trabajo para el riñón que tiene que eliminarlo. La mayoría de las vitaminas solubles en agua, no todas, pero la mayoría sí son coenzimas. Hay vitaminas que en cantidad excesiva incluso pueden causar daño, por lo que se recomienda consumirlas en la cantidad adecuada, no en exceso. Vitaminas en la cantidad recomendada y en el tiempo o intervalo de tiempo recomendado, ni más ni menos. La historia de las vitaminas es relativamente reciente porque aunque desde tiempos remotos se conocían enfermedades relacionadas con la deficiencia de vitaminas, pues no se conocía la causa. Y ya un poco más recientemente que se comienzan a identificar algunas enfermedades ya muy bien conocidas, no con un alimento, porque antiguamente muchas de ellas se relacionaban con un alimento, sino con un compuesto de este alimento, con las vitaminas. Por ejemplo, los antiguos egipcios hace más de 3.000 años, 3.500 años por lo menos, observaron que la ceguera nocturna, que es una deficiencia de vitamina A, que no permite ver bien por la noche, pero tampoco te permite ver bien por el día, podía curarse cuando los pacientes comían hígado de animales. ¿Y por qué es esto? Porque el hígado es un gran almacén de vitamina A y la ceguera nocturna está causada por deficiencia de vitamina A. Entonces ellos relacionaron ceguera nocturna, coma hígado. El hígado de tratamiento de la ceguera nocturna. Y tenían razón. Los viajes por océanos a partir del siglo XV, porque hasta el siglo XV todo el mundo se limitaba a viajecitos ahí cerca, de costa a costa, a atravesar el Mediterráneo, vaya a ir de España a Egipto y era un viaje complicado, ¿no? Excepto los vikingos que se metían por arriba, los vikingos atravesaban todo y iban a parar hasta América y todo, ¿no? Pero por lo general, y eso ya tampoco es tan largo, por ahí arriba no es tampoco tan largo. Y después ya en el siglo XV comienzan a aparecer los viajes interoceánicos. Los portugueses le dan la vuelta a África y van a parar a la India y a las islas del Pacífico. Los españoles, encabezados por el
que se piensa que sea genovés, Cristóbal Colón, llegaron hasta América y comienza entonces la conquista del mundo por los europeos, pero con viajes que duraban meses. Y entonces, ¿qué apareció? Apareció una enfermedad que afectaba a los marineros en alta mar, cuando no podían conseguir alimentos frescos. Esta enfermedad se llamó escorbuto, nadie sabía por qué se producía, pero tenía relación con los viajes marinos y con la ausencia de alimentos frescos. Solamente comían carne en conserva, alimentos conservados, y este era el problema. En Asia Oriental, también, el Asia más distante, China, Japón, por allá, el arroz blanco se consumía refinado. Y entonces esto causaba en las personas que tenían una alimentación a base de arroz, lo más frecuente en las capas más pobres de la población, apareció una enfermedad que se llama beriberi, una enfermedad por deficiencia de vitamina B1, que nadie sabía que era por deficiencia de vitaminas, pero que sabían que se relacionaba con el arroz, dietas solamente, exclusivamente de arroz refinado. En el siglo XVIII es que se relacionó el escorbuto con alimentos cítricos. ¿Por qué? Porque observaron que no era cualquier alimento que faltaba, sino cuando faltaban frutos frescos. Y sobre todo lo relacionado con cítricos. Y dijeron, bueno, pues entonces hay que cargar frutos frescos en los viajes largos. Y hay que aprovisionarse en el camino. Si empezaba a faltar el fruto fresco en la nave, para poder mantener la tripulación en buen estado, pues había que parar un momentico en algún puerto y buscar frutos frescos, sobre todo cítricos. También en este siglo se observó que ratas con una enfermedad que se llamaba raquitismo, porque empezaban ya a perder peso, debilidad de los huesos, etc. Si se les suministraba aceite de pescado, ellas se recuperaban del raquitismo. El aceite de pescado tiene vitamina D, pero ellos no lo sabían todavía, ¿no? Y el raquitismo es deficiencia de vitamina D. Esto no lo sabían. En 1881, el científico estoniano de Estonia, Nikolai Lunin, realizó un experimento. Aisló los componentes básicos de la leche, proteínas, grasas, carbohidratos y sales, y formó dos grupos de ratones. A un grupo de ratones les suministró los compuestos aislados y a otros los alimentó con leche total para ver qué pasaba, ¿no? A uno le dio este compuesto, al otro este compuesto, al otro este compuesto, y a un grupo de ratones la leche. Los del primer grupo murieron, mientras que los del segundo se desarrollaron normalmente. Entonces él comprobó, no son estos elementos que yo consigo separar de la leche, no son las proteínas, no son las grasas, no son los carbohidratos, no son las sales, lo que va a mantener la vida de los ratones. Hay algo en la leche que no es uno de estos compuestos que nosotros conocemos, sino que es algo que está en la leche, que se nos va, que está en la leche total, y que es lo que salva a los ratones para que no se mueran. Llegó a la conclusión de que la leche debía contener pequeñas cantidades de sustancias desconocidas en esa época y que eran esenciales para la vida de los ratones y desde luego de los seres humanos también probablemente. Muchos no aceptaron las conclusiones de Lunin. No, eso que dijo Lunin no es cierto. ¿Por qué? Porque no tuvieron iguales resultados. Lunin utilizó como carbohidrato azúcar de caña y este grupo de los que fallecieron, él no les dio lactosa, lo que le dio fue azúcar de caña. Pero las personas que siguieron los experimentos, los demás investigadores, utilizaron azúcar de la leche, lactosa. Y el azúcar de la leche pues contiene pequeñas cantidades de vitamina B, que no tienen los demás compuestos separados. Y entonces por eso los ratones de ellos no morían cuando se le daban los compuestos aislados. Y cuando le daban la leche entera, pues pasaba lo mismo, se mantenían todos bien. Entonces dijeron, Lunin está equivocado. Y Lunin no estaba equivocado. Lo que pasa es que las vitaminas B del complejo B coexisten con la lactosa, o sea, muchas de ellas van unidas a la lactosa y tenían una pequeña cantidad, entonces los ratones sobrevivían. En 1884, el japonés Takani Tanehiro observó, y este experimento es de las cosas que no se hacen, vamos a decirlo así, observó que marineros con dietas exclusivas de arroz blanco aumentaban los casos de beriberi. Desde luego los oficiales comían más, comían carne, comían otras cosas, pero los marineros, pobres marineros, era arroz blanco nada más. Agarra tu tazón de arroz blanco y es lo que tienes que comer. Entonces experimentó con marineros de dos barcos. Y esto es lo que yo digo que es un experimento macabro, ¿no? A uno de ellos le dio una alimentación exclusiva con arroz blanco y al otro con una dieta que incluía carne, pescado y frijoles. O sea, un grupo de marineros, un barco, era nada más que arroz blanco. El otro no, el otro tenía de todo. ¿Qué pasó? Pasó lo que iba a pasar. Demostró que la dieta constituida solo por arroz blanco causaba el beriberi. Y del barco, de arroz blanco, el barco nada más tenía arroz blanco, se murieron 25 marineros. ¿De cuántos que había en el barco? No sé. Pero 25 marineros, a 25 marineros le costó la vida el experimento de este japonés.
En 1910, otro japonés, Umetaro Suzuki, no sé si tiene que ver con los carros, aisló a partir del salvado de la cáscara de arroz un compuesto de micronutrientes, publicó su hallazgo, dice, encontré micronutrientes que están en la cáscara del arroz, pero nadie le hizo caso de haber hablado en japonés. 2 años más tarde, un polaco, Casimir Funk, aisló el mismo compuesto. Ya hablamos de él. Y Funk utilizó por primera vez, que fue lo que dijimos al inicio, el nombre de vitamina. Y aisló la vitamina a partir de la cáscara del arroz, el salvado del arroz. Las vitaminas se encuentran sobre todo en vegetales y frutas frescas. De ahí la importancia de consumir diariamente vegetales y frutas frescas. También se encuentran en otros compuestos. Bueno, ya hablamos del hígado y podemos hablar de otros más, carnes, etcétera, pero depende del tipo de vitamina. Frutos frescos, vegetales, contienen casi todas las vitaminas. No todas absolutamente, pero contienen la mayor parte de las vitaminas, como vamos a ver. Los alimentos que van a consumir se deben contener las vitaminas naturales, porque al procesarlas pueden perder actividad en las vitaminas. Cuando uno ingiere vitaminas de comprimidos, de suplementos, algunas de ellas pues pierden actividad. Se plantea, por tanto, que cuando se va a consumir vegetales y frutos frescos, evitar cocinar por mucho tiempo los alimentos que necesitan cocción. El que se puede comer sin cocinar, mejor todavía. Los demás, pues no hervirlo por mucho tiempo, un poquito nada más, un hervorcito, ¿no? Pero además, los alimentos que necesitan ser cocidos no deben colocarse en el agua y esperar a que hierva, sino que colocar el agua y cuando el agua esté hirviendo, entonces echar los alimentos, esperar rápidamente y apenas se ya ve que se cocieron un poquito, pues sacarlos para que no se echen a perder las vitaminas o por lo menos sea la menor cantidad de vitaminas posible la que se deteriore. Los alimentos deben prepararse poco antes del momento en que se van a utilizar. No mucho tiempo antes. Usted prepara una ensalada y la cocina un poquito y después la deja ahí por mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar? Que puede perder aún más vitaminas. Consumir la fruta con piel y los cereales con cáscara, porque en la piel de las frutas y en la cáscara de los cereales se encuentra la mayor cantidad de vitaminas. Algunos procesos aumentan la cantidad de vitaminas en los alimentos. Ellos son, por ejemplo, la fermentación del pan, queso y otros alimentos, que los alimentos fermentados aumentan el número de vitaminas por compuestos químicos que lo hacen. La fermentación del yogur con bacterias aumenta el número de vitaminas, por eso el yogur tiene más vitaminas incluso que la leche. El proceso de curado de embutidos y jamones. Cuidado porque ya hablaremos que los embutidos y jamones tienen otros problemas también en relación con el cáncer. Ya hablaremos en el ciclo de cáncer, hablamos de eso, ¿no? Y también las semillas germinadas para ensaladas. Por ejemplo, es muy importante, tiene una gran cantidad de vitaminas, el frijol chino, llamado frijolito chino, que es un frijol ya que fue germinado, porque el frijol chino tiene cantidad de vitaminas. Otros procesos lo que hacen es reducir la cantidad de vitaminas en los alimentos. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, ya dimos A, D, E y K, ADEC, se absorben en el tubo digestivo en micelas de grasa, o sea, envueltas en grasa, porque son solubles en grasa, pero para pasar tienen que entrar precisamente en una bolita, digamos así, de grasa que contiene la vitamina unida a estas grasas. Y por eso enfermedades que causan trastornos de absorción de grasa, por ejemplo, síndromes digestivos que tienen trastornos de diarrea, etcétera, y trastornos en la deficiencia de bilis, pues ellas lo que van a hacer es disminuir la absorción de vitaminas liposolubles. Las necesidades diarias de vitaminas dependen de muchos factores. Algunos factores fisiológicos, otros relacionados con diferentes enfermedades y otros relacionados con el consumo de medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen la absorción de vitaminas también. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo rápido, como el crecimiento del feto dentro del útero, la lactancia, la adolescencia y el embarazo son procesos que aumentan considerablemente la necesidad de vitaminas. Por eso a la embarazada hay que darle suplemento vitamínico, porque con la alimentación posiblemente no alcance todo lo que se necesita, por lo menos con las condiciones de la alimentación actuales que no son las alimentaciones antiguas, cuando estábamos por la selva y comíamos vegetales nada más y algunas otras cosas de eso, no. Entonces la embarazada necesita un suplemento de vitaminas. Los niños pequeñitos que están en la lactancia pues necesitan un suplemento de vitamina que se le aporta por la leche de la madre y cuando no están lactando por leches enriquecidas. La adolescencia y el embarazo pues necesitan, igual que la lactancia, un aumento en el aporte de vitaminas. Durante el embarazo las necesidades maternas de hierro y de folato se incrementan considerablemente por el crecimiento del feto en el útero. Por eso hay que administrarle folato y hierro también a las embarazadas. Y durante la lactancia, las vitaminas que más necesidad tienen los lactantes son A, E y C, porque son las que por lo general son más deficientes
en la leche materna. Y entonces hay que suministrar o bien a la madre una buena cantidad de estas vitaminas A, E y C. La C es hidrosoluble. Recuerden eso también, por tanto hay que suministrarla con frecuencia. O a veces pues se le suministra de otras formas. Los ancianos tienen una disminución de los niveles de vitamina B12 por la disminución de la absorción secundaria a la gastritis atrófica relacionada con la edad. Condiciones anormales como enfermedad de intestino delgado proximal, donde se absorben todas las vitaminas excepto la B12. La B12 es la única que se absorbe. Cuando está terminando el intestino delgado, allá al final del intestino delgado, además se absorben en el principio del intestino delgado, en el yeyuno, ilio, proximal. La vitamina B12 en el ilio terminal, en la parte más distante del intestino delgado antes de llegar al colon. Y estas vitaminas disminuyen, o sea, estas enfermedades disminuyen la absorción de vitaminas, de diferentes vitaminas. Y la ileitis regional, sobre todo en la fase de ileitis terminal, que es la enfermedad de Crohn, pues puede disminuir también la absorción no solo de vitaminas, de otras vitaminas, sino de la B12 también. Y hay enfermedades del ilium terminal que también disminuyen la absorción de la B12. Y hay enfermedades del ciego que cursan con un tránsito intestinal más rápido, pasan los alimentos muy rápidos y a veces no se absorbe toda la vitamina B12 que se necesita. También, muy importante, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, que puede limitar la absorción, sobre todo cuando cambiamos las bacterias que están en el intestino. Y esto ocurre con consumo de algunas sustancias, como por ejemplo algunos antibióticos, que matan a un grupo de bacterias, por lo que dejan que otras sobrevivan y son las que entonces se reproducen y colonizan todo el intestino. Esto también disminuye la absorción de algunas vitaminas. Los trastornos de vías biliares, ya lo dijimos también, al disminuir la absorción de grasa, disminuye la absorción de vitaminas A, D, E y K, las liposolubles. El humo del tabaco altera el metabolismo de las vitaminas C y D y del ácido fólico. Los fumadores por lo general tienen una deficiencia más o menos relativa de vitamina C, de vitamina D y de ácido fólico. Otro dato importante, el humo del tabaco disminuye los niveles de folato en la mucosa de la boca. El ácido fólico que está en la boca, que es muy importante para el crecimiento de tejido, de células de la mucosa, disminuye en los fumadores. Disminuye la vitamina C, los niveles de vitamina C en los leucocitos, en los glóbulos blancos, y disminuye los niveles de vitamina E en los alveolos pulmonares. Todo esto que hace favorece la aparición de cáncer en los fumadores, independientemente de las sustancias tóxicas que tiene el humo del cigarro. Pero además de esto, la disminución de los folatos a nivel de la mucosa de la boca, la disminución de los niveles de vitamina C en los glóbulos blancos y la disminución de los niveles de vitamina E en los alveolos también favorece la aparición de cáncer en estos tres lugares. ¿Esto tiene relación con cáncer de pulmón? Evidentemente, debe tener. Es algo que es casi seguro. No es el único factor que puede producir cáncer en fumadores, pero es un factor más que se suma a los anteriores. Las vitaminas han sido denominadas consecutivamente con letras A, B, C, D, E y K. E. Y la vitamina F, la vitamina G, la H, la I y la J, que faltan entre la E y la K, existieron, pero algunas de ellas se observó que eran parte del complejo de vitaminas B y otras simplemente se demostró después que no eran vitaminas. Por eso les decía al inicio que algunas sustancias que primero se pensó que eran vitaminas, se demostró después que no lo eran. Y entonces se les retiró del grupo de vitaminas. Y otras entonces se habían visto dentro del grupo de vitamina B y después se vieron como vitaminas independientes, o antes se vieron como vitaminas independientes, después se vieron que pertenecían al grupo de vitamina B, el grupo este del complejo B, y entonces bueno, se colocaron donde iban, que era entre las vitaminas del grupo B, y dejaron de ser aquellas vitaminas que se habían señalado anteriormente. Bueno, mis amigos, hemos hablado mucho hoy. En el próximo programa comenzaremos a hablar ya de todas y cada una de las diferentes vitaminas. Y vamos a comenzar en orden, ¿eh? Hasta entonces, los espero.